Muchas gracias, David. Bueno, generalmente en un acto como este, el protagonista, mal llamado, suele ser la persona que da la conferencia, ¿no? En este acto, y perdónenme, yo no soy el protagonista. El protagonista son los personajes de los que vamos a hablar. Ellos son los que hicieron la hispanidad, ¿eh? Es complicado porque esta gente, hoy es muy fácil llegar a un continente donde no hay nada, ¿no? No hay caminos, no hay carreteras, no hay señales, no hay mapas, ¿no? Cruzaron desiertos, subieron montañas, atravesaron selvas, ¿no? Por tanto, los protagonistas son ellos, ¿no? Yo solamente lo que he hecho ha sido leer sobre ellos, investigar, viajar cada vez que he podido a América y, bueno, y documentarme, ¿no? O sea, que yo soy un narrador. Los protagonistas son de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Yo utilizo una frase que la que leen usted ahí, y es verdad, la hispanidad cambió el mundo totalmente. Pero antes de eso les voy a leer brevemente una cosa muy cortita, que es la definición de nación. Dice: nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Por tanto, cuando hablamos de hispanidad, podemos hablar de la nación hispana, ¿eh? Éramos una nación. La hispanidad, como término de hispanidad, surge en el siglo XIX, con la generación del 98, especialmente por Ortega y Gasset, que es un poco el padre del término hispanidad. Pero la persona que lo desarrolla y escribe sobre ello y dedica su vida a ello es Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu es el gran difusor de lo que hoy conocemos por hispanidad. La hispanidad, para mí, nace en la batalla de las Navas de Tolosa. Dirán, pero si entonces no, hace mucho tiempo. Bueno, cuando el rey Alfonso VIII de Castilla reúne a los reyes de Aragón, de Navarra y tal, tiene el beneplácito del Papa Inocencio y junta a todas las órdenes de caballería, que era difícil juntarlas, para luchar contra los árabes. En ese momento y en esa victoria empieza a surgir, aunque eran diferentes reinos, un tema que era la nación. Nación es muy diferente a un país. La nación abarca mucho más. Eso es el embrión de la nación española. Luego, con los años, tuvimos que llegar años después con los reyes católicos para llegar. Bueno, todo esto siempre hablamos de España, ¿no? Y permítanme, está mal dicho. Yo soy el primero que quizás por deformación todo el mundo hablamos de España. Es Castilla. Es Castilla. La madre y padre de la hispanidad es Castilla. Por tanto, el lenguaje que une a la hispanidad es el castellano. La religión es la católica, lógicamente, ¿no? Y es una nación, la nación hispana, con unas características muy importantes con otras naciones, ¿no? Se hablaba en la definición de que una nación tiene un mismo origen étnico. En España, desde ese embrión que comentaba de la batalla de la Nava de Tolosa, eso no fue así. Aquí durante siglos ha habido judíos, cristianos y árabes. Y bueno, y todos eran españoles, todos. En aquella fecha eran castellanos, eran todos, ¿no? Cuando llegamos a América, en principio había indios, madre mía, mal llamado indios, ¿no? Pero como indios de muchas razas y de diferentes etnias. Y luego tiempo después, la mezcla pues con los criollos y luego con los negros, toda la gama que ha habido de nombres. Bueno, pues todos esos formamos una nación. Por tanto, la gran nación hispana se diferencia de otras naciones en que el origen étnico ha sido diferente. ¿Qué nos ha unido? El idioma y la religión. Ha sido fundamental. Y hoy 500 años después prácticamente, nos sigue uniendo. Cualquiera que viajamos a América nos entendemos. El 90% de toda esta gente que formamos el mundo hispano
digo el 90 o el 85, un número muy elevado, somos cristianos y católicos. Eso es una diferencia fundamental. Generalmente se habló siempre del Imperio Español, y es un gran error. España no fue un imperio, y valga la redundancia, hasta prácticamente cuando está muriendo el imperio. Les extrañará esta definición, pero España es una nación que se expande. ¿Por qué? En cualquier imperio, los miembros de las colonias no son parte de la metrópoli. Pongo un ejemplo. El Imperio Romano. Ser romano era muy difícil, muy difícil. Era un 1 por 1000 o algo así. Eran los grandes comerciantes o gente muy preparada. El pueblo eran, pues esos ciudadanos de segunda. Que hablamos del Imperio Británico, pues 3/4 de lo mismo, los grandes, el Imperio Mongol. En el Imperio Español, y repito, que no fue un imperio, es una forma de definirlo, en la nación hispana, cualquier persona dentro de esta nación de ultramar, hablamos de América del Norte, América del Sur, hablamos de alguna isla de Australia, hablamos de Asia, de África, eran todos españoles, con los mismos derechos que el que ha nacido en Cuenca al que nació en Tegucigalpa, el mismo derecho. Para eso se crearon unas leyes, sobre todo nuestra reina Isabel, en el primer viaje de Colón, cuando Colón trae negros que se entendía que eran esclavos, ¿no? La reina primero que dijo fue que había que devolverlos, que por qué había que esclavizar a esos pobres desgraciados, ¿no? La reina. A partir de ahí, la Universidad de Salamanca, con Francisco de Vitoria al frente, preparó una serie de leyes. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hace 400 años, España saca una ley en la que están basadas, las pueden leer, están traducidas hoy a castellano actual en internet, y léanse los derechos humanos de 1948. 400 años antes ya habíamos hablado de los derechos, de los hombres y de las mujeres. No hace falta el sí es sí o el no es no. Ya estaba hablado hace muchos siglos antes, ¿no? Éramos una nación que nos adelantamos al tiempo, por eso los de los 200 años que cambiaron el mundo. Pon la otra. Entonces, el imperio, que no fue imperio, que fue una nación, desde su principio ha tenido grandes detractores, ¿no? Hay una leyenda negra, brutal, donde por error propio de los españoles, como el padre de las casas, ¿no? Que el hombre, con toda su buena voluntad, digo lo más seguro, cuando escribía cartas, ¿no? Exageraba el trato que le dábamos a los indios y tal, porque de esa forma el rey estaría más concienciado. Eso hizo mucho daño, porque esas cartas cuando llegaron a Guillermo d'Orange y otros personajes, sobre todo protestantes, y el 80% de procedencia anglófila, pues le sirvió para escribir y decir burradas, ¿no? Como se habló de la Inquisición. Lo que no se comenta es que Hernán Cortés pactó con la corona que a los indios en México nunca fueran juzgados por la Inquisición. ¿Por qué? Porque decía que una gente que tiene unas costumbres ancestrales y que no habían sido educados en la fe católica no podía juzgarles por ser católico al día siguiente, ¿no? Eso no se cuenta. Esta frase es una frase para mí favorita de un filósofo francés. Y bueno, yo creo que representa muy bien lo que ha sido la hispanidad, ¿no? Cuando habla del momento superior en la especie humana, ¿no? A ver, nosotros, en contra de lo que están diciendo, si suelen contar de esta leyenda negra, nunca fuimos a América a por oro, fuimos a por riquezas, pero no a América. Colón, que por cierto su nombre auténtico no era Colón, Colón fue un seudónimo que utilizó. Colón, bueno, mal llamado Colón, ya sabemos, se está demostrando, y para mí lo es, falta oficialidad, era gallego. No, era gallego. Tuvo un problema serio porque estuvo en el bando contrario a Isabel,
con la Beltraneja y tal, y entonces este hombre se enfrentó, tuvo que huir a Portugal y tal, y entonces, bueno, luego la reina lo sabía y se hubo que cambiar de nombre porque no estaba bien que un prófugo pactara luego con la corona para una expedición. Bueno, pues Colón iba a la India, iba a Asia a por especies, que era dinero. Las especies valían más que el oro en aquel momento. Entonces, se encuentran por medio unas islas y un continente. Pero España no iba a buscar oro, íbamos a buscar el camino más corto para llegar a las tierras de las especies. Hay otra palabra que no me gusta nada, que es la de conquistadores. Colón hace una expedición, están buscando un camino. Eso en castellano se llama explorador. Él explora los mares para llegar a un punto. Se encuentran aquello que no saben, pasó mucho tiempo hasta que descubrieron que no estaban en la India. Ahí viene lo de los indios, ¿no? No eran indios, pero bueno, las islas y tal. En unos años después se llega al continente, que no saben que están en el continente, piensan que es otra isla más grande. Se tardó mucho en descubrir que habíamos pisado el continente. Estos señores son exploradores. Lógicamente, cuando llegan una cantidad de señores, nunca ni tan poca como se decía cuando yo era chaval, ¿no? De que Cortés conquistó México con 40, no, tampoco eran miles, eran muy pocos. Pero lógicamente a las personas que habitaban allí hace años les chocaba las armaduras, los caballos, las armas de fuego, que ahora hablaremos de todo eso, les chocaba. Entonces había gente que los aceptaba y gente que no estaban como invasores, ¿no? Ellos llegaban, estaban explorando, estaban buscando el camino para ir a Asia. Entonces eso, yo siempre hablo de exploradores. Pasa a la siguiente. Les he puesto aquí un ejemplo difícil de leer. Todos estos nombres que ven, todos, son los principales exploradores del siglo XVI. Hay 278. Los principales. Luego están las expediciones secundarias, los grupos que se dividen y tal. Toda esta gente, había gente de todo tipo, en contra de lo que muchos hablan, no eran gañanes que no sabían leer ni escribir, había gente muy culta. Cuando David me ha presentado, les he hablado que estoy investigando sobre Rodrigo de Bastidas, un sevillano. Poca gente conoce a Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas era notario en Sevilla, se fue a las Indias, montó negocios en Santo Domingo y luego llega al continente americano y junto a otro gran explorador, ¿no?, que es Juan de la Cosa, recorren la costa de Venezuela y pasan por a Colombia, lo que es Cartagena de Indias, descubren los emplazamientos. Luego después ese viaje lo aprovecha a Pedro de Heredia y funda Cartagena de Indias. Pero está hablando de lo que hacía, explorar. Claro que al explorar se encontraban enemigos y tenían que luchar. Claro, pero eso pasaba y pasará siempre, ¿no? O sea, llegan unos señores que no es su casa, pero no íbamos a quitar nada. Poco a poco somos conscientes de que hemos llegado a un continente, ¿no? Juan de la Cosa, ya en 1500, hace el primer mapa mundi, muy tosco, porque no sabíamos mucho, no había satélites para saber, pero hace el primer mapa mundi. Años después, Américo Vespucio, de origen italiano, pero servía a la corona española, hace el primer mapa de América, también así a su manera, ¿no? De ahí viene lo de América, ¿no? Porque el hombre firmaba como Américo y la gente Américo, América, ¿no? O sea, se tiene que haber llamado Colombia, lo más seguro, o algo parecido, pero bueno, bienvenido sea América, ¿no? Todos estos, buenas personas, había, digo, gente con cultura y con menos cultura. Hay casos, como el que habla este hombre, que era un notario y un hombre ilustrado, y hay casos como Pizarro, que tenía muy poca cultura, y sin embargo, a mi forma de ver, la epopeya de Pizarro en lo que hoy es Perú, vamos, es única. La de Cortés es importante y otras más, pero para mí la de Pizarro es única. Cuando nos acusan de que llegamos a un continente a conquistar y a robar oro, y que todo esto fue porque teníamos un armamento muy superior, eso es una falacia increíble. Y les voy a explicar por qué.
Cuando la infantería española utilizaba arcabuz, cuando se hacía una expedición, el que hacía la expedición contrataba gente para ir a la expedición. De los beneficios, él corría con los gastos, y de esos gastos, él, de todo lo que se encontrase, de buscara, bueno, todos los medios que encontraban, oro, perlas, lo que fuera, eso era para ellos. Y de ahí había que apartar la quinta parte, que era el quinto real, que era para el rey. Por tanto, este señor alquilaba un barco, construía un barco o varios barcos, marineros y gente para las expediciones. Esos soldados españoles que tenían arcabuces no iban a América, iban muy pocos. Iban a Flandes, porque se pagaba más en Flandes. Y América no era conocido. ¿Cómo se van a meter en un sitio que no saben a dónde van ni qué van a encontrar? Era una apuesta muy difícil. Bueno, algunos hubo. Pero la mayoría de la gente que podía manejar y armas de fuego no fueron. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando Cortés, en Tenochtitlán, en México, toma en México, lleva 13 arcabuceros. 13. Pizarro, en Cajamarca, un arcabuz. Uno. Eso está escrito. Cada vez que salía un navío, como había que echar cuentas luego del beneficio y tal, se apuntaban los clavos, las velas, todo lo que iba en el arcabuz. Un soldado o un expedicionario cobraba un porcentaje si llevaba la espada, la lanza, se iban sumando puntos, ¿no? Le voy a poner un ejemplo también muy curioso. El que más ganaba era el que tenía un buen perro. El perro que se utilizó fue el mastín y el antecesor al presa canario. O sea, los dos perros que utilizamos eran perros grandes, perros fieles, y se dieron cuenta que aterrorizaban a los indios. Entonces, claro, un número tan pequeño, el primer golpe de impresión era muy importante. El arcabuz no se utilizó apenas en América, y les voy a explicar de nuevo anécdotas de un arcabuz. Un arcabucero tardaba entre 20 y 30 segundos en hacer un disparo con un arcabuz. Era un arma muy pesada. Había que limpiarlo, cargarlo, meter la pólvora y luego tener fuego. La mecha esa para encender el arcabuz. Y cuando yo iba a disparar, rezaba a la Santa Bárbara para que aquello funcionase, porque la pólvora podía estar mojada, con humedad, y no dispararía. Entonces el arcabuz no era útil en América, no era útil en las selvas, no era útil en los barrancos, no era útil para nada. Había un arma de fuego que sí fue mucho más útil, que es cuando hablan nuestros detractores de los cañones españoles, ¿no? Bueno, el falconete. El falconete es un cañón pequeño que lo llevaba un señor en el hombro, o sea que no sería tan grande, no es tan grande, y disparaba unas bolas de acero de 3 centímetros de diámetro. Esa era la arma que utilizamos como genocidas. Una bola de 3 centímetros. Ese cañón solía ir situado en el cañón de popa de los barcos. Y cuando se bajaba a tierra, en cualquier barca se utilizaba. Luego, muchos años después, hubo un señor, un gran marino español, Antonio Barceló, que descubrió las lanchas cañoneras y era eso mismo puesto en un barco, y bueno, utilizaba las barcas porque eran menos visibles que los barcos para atacar a los ingleses. Ese arma funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque cuando llegaba, lo primero que hacían era disparar con eso a los árboles, y para no gastar muchas veces las balas, metían piedras, y metían un puñado de piedra, aquello salía, tiraba hojas, tiraba todo. Entonces, aquellos pobres desgraciados, aquella explosión que tiraba todo, pues el susto que se pegaban era pequeño, salían corriendo como demonios. El arma que se utilizó era la espada, la lanza, el escudo. Eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo. Jugamos con una ventaja, que cuando éramos atacados, estos exploradores se defendían y mataban, lógicamente. Ellos procuraban no matar, querían coger prisioneros para matarlos después, sacándoles el corazón y ceremonias de estas, ¿no? Porque eso era más importante. Entonces, claro, en una refriega de estas, si tú intentas coger a uno y el otro te pega un hachazo, pues el que va a matar lo tiene más fácil y cogía gente. Eso es uno de los grandes ejemplos de por qué grupos tan pequeños pudieron con grupos tan grandes, ¿no? Eso con respecto a las armas. Luego había un arma a la que yo llamo arma química,
entre comillas, y es, sobre todo en Sudamérica, estos hombres estaban atrasados en muchas cosas, pero tontos no eran ninguno. Entonces hacían emboscadas y llevaban a las tropas españolas a barrancos, los dirigían, ¿no? Bueno, montaban la escaramuza para que fuera al barranco. Cuando llegaban al barranco, estaban muy estudiados, conocían las corrientes de aire, no sé qué, encendían fuego a montañas de cayena y otras hierbas de allí que no veían, se cegaban, lloraban, era picante aquello era horrible. Esas son las armas que ellos tenían. Y luego utilizaban tanto en la lanza y los cuchillos, las lanzas eran de punta de ágata. Les voy a contar un ejemplo. Una flecha de ágata a 30 metros perforaba una coraza. Le daba igual. Y después utilizaban la obsidiana. La obsidiana es un material, tipo de cristal volcánico, lo afilaban muy bien y se utilizaba en filos para cuchillos, espadas y a veces también para flechas. Un guerrero fuerte podía cortar de un tajo la cabeza a un mulo con una espada de estas. Les cuento todo esto para comparar las armas que llevábamos y las armas que tenían. El número no se lo puedo comparar, eran infinitos, a veces pues se multiplicaban por 10, por 1000, por 10.000 el número. ¿Cómo es posible que un grupo tan pequeño y con un armamento que les acabo de explicar que no era tan importante comparado con el que tenían? Pues porque lo que se hacía era pactar, y eso ya venía de conocimiento anterior, ¿no? O sea, el más famoso es Cortés y luego el resto, pero Cortés es el más famoso en estos aspectos, ¿no? Cortés es español y había leído y había estudiado en Salamanca. O sea, ¿cómo cuando las 3/4 partes de España es árabe, los sitios más pequeños pueden reconquistar España? Y cómo luego seguimos poco a poco hasta que se pudo expulsar a los árabes por pactos. Había 5.000 taifas, las taifas, esta taifa se enfrentaba al otro, entonces llegaba el rey cristiano, yo te ayudo, ¿no? Y tal, bueno, yo soy tu amigo a por tu enemigo. Bueno, pues así, claro, iban haciendo aliados. Yo soy tu amigo y si soy tu amigo, soy enemigo de tus enemigos. Eso fue lo que hizo Cortés. Llegó uno, no, es que estos son malos, nos atacan, pues vamos a por ellos. A esos que cuando los derrotan, oye, no, es que aquel también es malo, que me ataca a mí, pues vamos a... Entonces, poco a poco fue haciendo una bola de nieve que se encontró con un gran ejército. Cuando toma la capital del Imperio Maya, lleva cerca de 300.000 hombres. De Cortés, españoles, 400. 400, si no, ¿cómo vamos a poder con aquella gente que tenía unos ejércitos inmensos? Imposible, que utilizó la astucia, la inteligencia. El Pizarro actúa más o menos igual, porque Pizarro está en expediciones con Cortés, también está en expediciones anteriores y demás. Lo mismo le pasó a Núñez de Balboa cuando cruzó el Panamá, ¿no? Que es el que descubre el otro océano, que ya cuando nos damos cuenta de que era una isla, no es una isla muy grande, es un continente, ya sabíamos que había mar. A partir de ahí, el tema de la hispanidad cambia porque empezamos a construir barcos en el Pacífico. Tardó tiempo hacerlo bien, porque se dieron cuenta que las necesidades del Pacífico no eran las del Atlántico. Se crearon astilleros en toda la costa del Atlántico y astilleros muy importantes, ¿no? Eso hizo que después las expediciones a Asia salieran de allí y con mucho éxito, ¿no? Entre medio de todo esto hay un señor que es Magallanes, que lleva un proyecto como llevó Colón para dar la vuelta al mundo, y lo acaba un español porque él muere, ¿no? Lo acaba Juan Sebastián Elcano, ¿no? Otra exploración más. Llegamos a explorar hasta la parte más alta de lo que es la América del Norte, Alaska, y hasta la Patagonia. Y llegamos a Asia. Hubo un momento que la nación española se expandió de tal manera que estábamos
prácticamente en el 80% de la costa africana, en muchos sitios en Asia, en toda América. Hay una carta muy curiosa del rey de Rusia, que manda a España a Felipe II, y le dice, hasta ahí vale, hasta Alaska. De ahí para arriba, no. Igual nos pasó con los chinos, que nos dijeron, esto es China. Yo siempre digo que teníamos dos vecinos, de la derecha y de la izquierda. De la derecha eran los rusos y de la izquierda Alaska. Y el resto era España. Era la gran nación hispana. Desgraciadamente, también pagamos muchas víctimas. En la conquista de Chile murieron más de 30.000 soldados españoles. Por tanto, el enemigo que nos ponía trabas no estaban desarmados ni cosas parecidas, ¿no? Yo digo una frase que anda mucho por ahí por internet, que es que no hay un metro, un poco exagerada, pero no hay un metro cuadrado en el mundo sin la tumba de un soldado español, y no hay una gota de mar sin que hayan besado una quilla de nuestros barcos. Hemos sido la nación más gloriosa del mundo. Esto se puede demostrar con hechos y con documentos originales. Tendríamos que estar aquí hablando muchísimo tiempo para poder demostrar todo eso. Está demostrado. Yo solamente lo narro, pero eso está demostrado. Cuando llegamos a América, en todas estas expediciones, ¿no?, hay hechos como la de Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, estos grandes personajes, ¿no? Sobre todo, más en América del Norte, también en el sur, pero bueno, y en la central, nos sorprendió muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creíamos que conocían la rueda, porque se encontraban huellas de ruedas, o sea, surcos en la tierra. Luego se dieron cuenta de que no era así. Eran unas parihuelas de las que tiraba una persona. En México y Perú a veces utilizaban las llamas para tirar de esas parihuelas, que le ponían unas ramas que servía pues como una camilla, ¿no?, para arrastrar. No sabía. Bueno, nosotros llevamos la rueda y llevamos más cosas. Eso es importante, súper importante. Desde que llegamos a América, a un siglo después, la población media, la altura media de la población americana creció cerca de 10 centímetros. En un siglo. Eso es una burrada. Eso es una burrada. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese cambio en sus físicos? Pues porque llevamos la rueda, llevamos el caballo, que era el tractor, llevamos el hierro para azadones, para martillos, para muchas más cosas. Y luego llevamos algo muy importante. Llevamos la noria, las acequias, llevamos el riego. La mayoría de las grandes poblaciones en Norteamérica, prácticamente el 100%, en Sudamérica depende en qué zonas, eran nómadas. Esta gente acampaban aquí, separado de un río, para tener agua, se comían todo lo que había y seguían andando, y iban comiéndose todo lo que pillaban, ¿no? Pero a veces en invierno no había frutos que comer. Agua había mucha, algún pescado, pero bueno. Entonces, en sus guerras hacían prisioneros, y la gran mayoría eran caníbales. Cuando faltaba la caza y los frutos, pues se comían a los prisioneros. Claro, si tú pones a todos estos buenas almas a que dejan de tirar de carros y hay un caballo que tira con una rueda, que es mucho más cómodo, que ya pueden quedarse en su sitio porque llevamos el agua y les enseñamos a sembrar. Hay azadones, no un palo para hacer agujeros. ¿Qué pasó? El trabajo físico disminuyó en un 90%, y con una buena alimentación, pues lógicamente la raza se desarrolla. Eso fue uno de los mayores logros que hizo España en América, aparte de otros, ¿no? Llevamos productos que no conocían y trajimos muchísimos productos que no conocían. Entre ellos se dice que es el alimento que más hambre ha quitado en el mundo, la patata, ¿no? La patata vino de allí, el tomate. Yo he leído en algún libro que también trajimos el café. Sé que algunos dicen que el café ya estaba en América, el café lo llevamos nosotros, lógicamente, ¿no?
Hay un tema que es, llegamos, estos exploradores se empiezan a crear ciudades, y esas ciudades empiezan a crecer, empiezan a llegar misioneros, tema religión, se les va formando, se crean escuelas, se crean universidades, se hacen viaductos, se hacen caminos, se hacen mapas, se vadean los ríos por un puente, no hay que cruzar lo que te lleve el agua. O sea, se empieza a civilizar, a hacer algo, o sea, un progreso que hacía falta. Nosotros, como he dicho antes, nunca fuimos colonias. Fue de un país que se crean provincias o virreinatos fuera. Los españoles, desde el primer viaje de Colón, nos mezclamos con los nativos, en este caso con las nativas, porque en el primer viaje eran todos hombres, en el segundo viaja alguna mujer y en el tercero viajan más, pero vamos, en los primeros 8 años viajaron unas 800 mujeres y la mayoría de ellas diciendo que eran criadas, pero eran prostitutas de Sevilla. Se dieron cuenta que allí había un negocio más grande que en Sevilla y que pagaban más por la falta de mujeres. El español se mezcló. De ahí viene los criollos, toda la mezcla de razas que surgen, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos con nuestros vecinos luego del norte? Cuando llegan los holandeses primero y luego ingleses a América. Ellos mandan colonos, pues son colonias, mandan colonos. Mandan colonos que va el marido, la mujer y los niños. Entonces, bueno, pues, y más protestantes y muy cristianos, ¿no? Entonces esos señores, su mujer, sus hijos, no se mezclaban con una india ni tenían relaciones con nadie, ¿no? De ese tipo. Entonces, bueno, pues lo que sobraban eran los indios, ¿no? Como pasó. La prueba nada más que ver cuántos sitios quedan en Estados Unidos y veamos cuántos sitios quedan de Estados Unidos para abajo. Eso se puede ver. Porque le gusta el fútbol. Ahí tenemos al entrenador del Atlético de Madrid que le llaman el Cholo. ¿Qué es el Cholo en argentino? Indio. Y nada más que ver a muchos presidentes sudamericanos la cara que tienen. No tienen cara suecos ni ingleses. Indios. Hijos de indios. Nosotros nos mezclamos. Hasta tal punto que Cortés, entre comillas, obliga a sus jefes militares a casarse con hijas, depende de la categoría, pues de más alta nobleza. Cuando Montezuma muere, antes de morir, le dice a Cortés que se encargue de sus hijos. Le dice que se lo jure. Y Cortés se lo jura. Y los hijos de Montezuma llegaron a España. Como le pasó a Pizarro con los hijos de Atahualpa. El apellido Montezuma está en España. Habrán oído hablar del Duque de Ahumada, ¿no? Fundador de la Guardia Civil. Duque de Ahumada y Montezuma. Esta gente vino, estudiaron en muy buenos colegios, fueron dotados económicamente por todos. En el caso de Pizarro reconoció a las hijas de Atahualpa, ¿no? Y llegaron a heredar. Se crea una relación que cuando se hacen adultos y ya no son sus padres, ninguno volvió a América. Se habían educado en España, en Sevilla, en Madrid, en otras ciudades, ¿no? Esta era su cultura, este era su idioma, les iba bien. ¿Qué iban a hacer allí? Eso yo creo que es un poco significativo para hablar lo mal que tratábamos a los indios, como algunos iletrados dicen, y cada día más, y encima lo peor es que sean presidentes de gobierno. Hay un tema que siempre se habla con la hispanidad. Más, la época del general Franco se confundía por el día 12 de octubre, que hispanidad, día de la raza y chorradas varias. Los negritos, no sé qué, siempre ha habido un complejo que teníamos con los negritos, y lo sigue habiendo, ahora no se puede llamar negro, oscuro, no sé qué, las chorradas. Si es negro, si eres blanco, eres blanco. Y no es despectivo llamar a alguien negro o lo que sea. Bueno, hay que buscar palabras raras para definir.
Los españoles, hasta mediados del siglo XIX, no traficamos nunca con esclavos. Hay leyes escritas y penalizaban hasta con la pena de muerte el tráfico de esclavos. Les voy a poner un ejemplo. Yo no sé, hace años por lo menos, en España, o si sigue, el tráfico de drogas está prohibido, pero el consumo en tu casa no está prohibido. En la calle sí, porque la atención de público, sanidad, no sé qué, no está prohibido. A ver, estaba prohibido que traficáramos con esclavos, que cogiéramos esclavos y los vendiéramos. No estaba prohibido que yo comprara esclavos y los estuviera trabajando. Los primeros que empiezan a tratar con esclavos y llevar a América son holandeses, portugueses, franceses e ingleses. Estos señores llegaban a la costa de África a por esclavos. En contra de lo que la gente se puede creer, que llegaban allí un barco, 3 barcos, y se bajaban y cogían allí negros. Nada de eso. Llegaban a ciertos puntos y los propios jefes de tribus vendían a su gente. Enemigos de otras tribus que habían sido prisioneros, padre que tenía 4 hijos que no podía alimentar, etcétera, etcétera, etcétera. Si llegaban 3 barcos negreros, solían llevar muy poca tripulación, porque querían llenar las bodegas de su materia que iban para vender, su negocio, que eran los negros. Entonces, esos barcos llevaban lo justos para manejar el barco y poco más. El barco no se podía quedar solo. Si iban a adentrar en Angola, en cualquier país africano, 12 tíos a coger 500 negros, vamos, tenían que ser Superman. No, se los vendían. Los vendían. Y ellos iban a América y entonces los vendían. Cartagena de Indias, ciudad que me encanta y de la que llevo años investigando, desde su fundación a su desarrollo, era el centro de Sudamérica y Centroamérica del mercado de esclavos. Ahí llegaban barcos de esclavos. Le voy a contar lo que se hacía con los esclavos. Los esclavos llegaban y estos pobres desgraciados en aquellos viajes, hacinados, mal alimentados y demás, pues llegaban en estado físico muy malo, aparte, imagino, del psíquico, ¿no? Pero llegaban muy mal. Entonces, hay una zona, aquí tengo un amigo al fondo, que lo conoce muy bien, que es Tierra Bomba, donde es una parte de Cartagena de Indias, donde a estos señores se les sacaba y los jesuitas, con apoyo del gobernador, o sea, era un tema oficial, se curaba a esta gente, se les reponía y se les ayudaba. Por 2 temas, uno por humanidad y otro porque, claro, un esclavo hecho migas no vale nada. Por el gaucho ahí ese no valía nada. Y en ese tiempo, que eran meses, se hablaba con ellos, intentaba llegar a... Bueno, entonces intentaban saber qué sabía hacer aquel pobre desgraciado que había llegado allí atado y lleno de palos. Entonces se procuraba aprovechar sus conocimientos y si no se les formaba. Hubo escuelas que eran las ruinas donde se les enseñaba a hacer ladrillos en cerámica, a poner ladrillos, el trabajo de cantero, a trabajar las maderas, etc. Esto pasaba un tiempo y luego se vendían. Había muchos nobles en Cartagena de Indias, hay 2 calles importantes en todo el centro que tienen esas casas coloniales maravillosas, ¿no? Entonces todos estos desgraciados vivían abajo o detrás del patio, los señores vivían arriba de los almacenes y los compraban. ¿Qué hacían con...? Tenía a lo mejor 80, 90, 100 esclavos, o sea, no eran 4 desgraciados que trabajaban en la casa, no, los utilizaban. Se alquilaban al propio cabildo, al ayuntamiento, a particulares. ¿Para qué? Como mano de obra para hacer obras públicas, para hacer casas. Pero había una norma, un porcentaje de lo que ese negro ganaba con su trabajo que repercutía en su dueño, era para comprar su libertad. En 1741, cuando la escuadra inglesa, con 186 barcos contra 6, lo hablan de ustedes, lo de Blas de Lezo y todo este tinglao, se presentan allí, hay un batallón de negros y pardos que defienden aquello.
En Norteamérica, el Fuerte Moss está, ahí por ahí una escultura del personaje que lo defiende, fue un fuerte todo de negros. Eran todos los negros que se escapaban de las colonias americanas y se refugiaban, porque a partir de un momento eran hombres libres. Y ese fuerte se defendió, la Florida, ellos voluntariamente la defendieron y lucharon a favor de España contra Inglaterra. Y eran negros. Quiero decirle que todo el cuento, perdón la redundancia, que nos cuentan todos los días de lo malos que fuimos con los pobres indios, es un rollo patatero. Claro que hubo algunas barbaridades, claro, cómo no va a haberlas. Entre todos estos, más dos pantallas más que podíamos poner de nombres, de expediciones mayores, malas menores, ¿cómo no va a haber algún desgraciado? Claro que puede haberlo. Pues como ahora, claro, que hay en todos los países del mundo. Ahora empezamos, que es que los romanos, qué desgraciados fueron que llegaron a España y no se habla, que arrasaron con todas las minas de oro y plata, que hicieron esclavos, que arrasaron Sagunto. Pues mire usted, yo no puedo juzgar lo que hacía un señor 5 años antes de Cristo. Su mentalidad es otra a la mía. ¿Cómo queremos juzgar lo que hicieron esta gente en el año 1500 y 1600? Eso es imposible. O sea, no podemos juzgar con la mentalidad de hoy eso. Hay muchos, la mayoría de los académicos americanos, norte y sur, están en contra de la leyenda negra. Lo que yo les digo lo puede firmar cualquiera. Hay cantidad de libros publicados. Luego están los políticos, los listos, los listillos y lo demás. Y ahora hay esa moda de bolivariana, ¿no? De que acusan cuando Bolívar fue un genocida. Mató miles y miles, cientos de miles de indios. Porque cuando llega la independencia, la hispanidad no ha muerto porque sigue viva, pero perdemos nuestra hegemonía, ¿no? Se sublevan. Ahí, no me acuerdo yo, igual tú sabes el nombre, el escritor este que comenta, muy bien dicho, dice que América la conquistaron los indios. Esos con que pactaba Cortés y esos fueron los que la conquistaron, los que lucharon y conquistamos América gracias a ellos. Y la independencia, ¿sabes qué le hicieron? Los españoles. Los ricos españoles que no querían pagar impuestos. Entonces prefiero ser cabeza de ratón a cola de león. Y Bolívar era uno de ellos. ¿Quién se subleva? Los ricos. Para no pagar impuestos, lógicamente, pues ahora se van a Andorra y a otros países, pues era lo mismo. Nos sublevamos. Muy bien. ¿Quién se quería sublevar? Los indios. ¿Por qué? Porque si el virrey era un canalla, siempre había la forma de llegar al rey de España, que pasó más de una vez. Les voy a poner un ejemplo. Pedro de Heredia, en Cartagena de Indias, gobernador, se pasa con los indios y es llamado a España y muere en el viaje. Si no le hubieran cortado la cabeza, bueno, ahorcar, no cortaban cabezas, ahorcado, seguro. A los Colón los llamaron y a muchos más. O sea que al que le pillaban lo pagaba, no como ahora, lo pagaba. Entonces, cuando se habla de todas estas atrocidades, Bolívar es un militar, da un golpe de Estado, es rico, irá con toda la nobleza, bueno, nobleza entre comillas, clases altas, hijos de españoles o nacidos en España se sublevan. Y el que no se quiere sublevar es el pueblo, porque está mejor con España. El otro día me llegó en un chat un vídeo de un historiador argentino, ¿no? Y dice claramente que nosotros, pero ¿qué hemos ganado con la independencia? Guerras civiles, una economía en la ruina, un país horrible. Ha habido siempre muchos, pero igual te lo puede decir un colombiano y mucho más. Ha habido un momento que es el movimiento anglosajón y la masonería, que es el enemigo de la hispanidad. Imagínense ahora por un momento la gran nación hispana, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, con materias primas, con gas, con petróleo, con la tecnología de España, fíjense de Estados Unidos y de unos cuantos. Ese ha sido nuestro pecado.
Y poco más les puedo contar de la hispanidad. Les puedo intentar contestar a todas las preguntas que haya, si las sé, y poco. Mari Carmen, pon la última diapositiva. Esto es una frase del siglo pasado, perdón, de 1900, de un político. Y es una frase que es antigua, que es de hoy, y espero que siga siendo, ¿no? España fue y es una unidad de destino. Y en ese destino, pues nos ensanchamos, llegamos a todo el mundo. Por tanto, digo, lo del imperio, fuimos al final del imperio, se me quedó en el aire. Cuando les decía que España no traficó con esclavos, no más que en el siglo XIX, fue por la presión, el lobby, que se dice ahora, de comerciantes catalanes con la reina Isabel, la chata. Y se les concede una licencia. Fue al final. Porque no quiero decir que no. Fue ya en 1900 muy alto. La verdad, claro, afortunadamente duró poco porque ya la esclavitud... Bueno, sigue habiendo esclavitud, desgraciadamente, ¿no? Eso es. Y poco más, si quieren hacer preguntas. Encantado. Yo lo que he visto, la cantidad de personas que hay con apellidos que ahora son ilustres. Claro. ¿Cómo no van a serlo? ¿Cómo van a serlo? Pero ¿dónde están tantas personas en barcos? La verdad es que son... Aquí hay un señor ahí atrás que es el secretario de la Federación de Entidades y Asociaciones Hispanas, que tienen varios proyectos. Entre ellos están haciendo recuperar, por ejemplo, Ramón y Cajal, está enterrado en una sepultura que dentro de unos años irá a una sepultura común, desaparece. Este señor, con más gente, tienen un proyecto, han limpiado la sepultura, todas las semanas le ponen una rosa fresca y están ampliándolo a muchos españoles, de su bolsillo, de su bolsillo. No queremos, yo estoy muy metido, pero él es el alma del proyecto. No queremos subvenciones, no queremos políticos por medio, ni partidos por medio, porque luego tú, yo, no. Se está haciendo con mucha más gente, porque nosotros empezamos con una guerra con Blas de Lezo en 2012, 11-12, y hicimos un sondeo en la Puerta del Sol. Nos ocurrió una chorrada, tenemos un amigo que tiene una productora y cogió una cámara allí y tal, y una niña y una alcachofa de estas de los televisión, le pusimos TVBL por Blas de Lezo, era un poco de coña. Debajo del reloj de la Puerta del Sol, está grabado, y preguntamos a 100 personas quién era Blas de Lezo. Nadie. Perdón. Nos fuimos luego al día siguiente a la universidad, a Cultura. Perdón, a Cultura, joder, ya me he liado con la risa, a Historia. Y preguntamos a 50, para no perder el tiempo de otros 100 años del tiempo. Y 2 lo supieron. 2 chavales, un chico y una chica. La chica era hija de un marino y el chico hijo de un militar. El resto, nadie sabía que... Cuando empezamos, pues esto fue una cruzada, que nos ha costado... Bueno, a mí me ha costado mucho tiempo, pero lo ha pagado mi mujer o mi hijo, que nos lo he dedicado a ellos. Me ha costado vender mi negocio porque no tenía tiempo para dedicarme a hablar de Lezo. Y nos ha costado mucho más. Esas figuras que ven son de la Fundación, tenemos una gran colección de Blas de Lezo, tenemos el mayor archivo que existen documentos originales de Blas de Lezo, ¿no? Ha sido luchar. Hoy hemos ampliado a otros héroes, ¿no? En una ocasión, Carlos Herrera, que me había entrevistado una vez, me llama y me dice, hubo un caso, de estos de los políticos, de estos rollos de malos, ¿no? Y que le pusieron el caso Cartagena de Indias. Fue un tema de unas aguas, no sé, un lío de esos políticos. Entonces, me llamó Carlos Herrera y me dice, estará usted muy enfadado, ¿no? Que le hayan puesto el caso Cartagena de Indias, ¿no? Yo le dije, ¿yo enfadado? No, perdón. Operación Lezo. Era porque toda la trama fue empresas españolas en Cartagena de Indias. Operación Lezo. Y le dije, yo qué va, yo no estoy enfadado. Hombre, ¿a usted le gusta que le ponga una operación esta Lezo? Dije, a mí no me gusta, pero no estoy enfadado. Eso significa que los guardias civiles, cuando estaban hablando de Cartagena, se acordaron que ahí estaba a hablar de Lezo. Algo hemos hecho bien. Algo hemos hecho bien. Ya la gente suena a hablar a algo de Blas. Esta mañana tengo que llamo a
a la empresa que tienen mis hostings y demás, ¿no? Por un dominio AC Blas de Lezo, que es de la asociación. Deletrémelo, AC, A de Almería, C de Córdoba, B, Blas. Sí, hombre, sí, del Marino. Coño, para mí es un orgullo. Ya va conociendo lo Bueno, pues yo no viviré para verlo, pero lo que me gustaría es que todos esos... ¿Dónde está el archivo? en una nave en Fuenlabrada. Estamos intentando, en estos momentos, llevamos tiempo negociando, nosotros no cobramos nada, cedemos una gran exposición, necesita 300 metros, auténticas maravillas, documentos originales, uniformes, banderas, maquetas. Ha sido un trabajo y bueno, nos ha costado a la fundación, que somos 2 patronos, ahí tenemos invertido cerca de 400.000 euros. Y hay una estatua. Perdón, sí, y queremos colocarla en un sitio fija, que se quede fija. Yo estoy harto ya de sitio en sitio, llevarla, el material se estropea, y queremos que todos esos documentos se graben, se digitalicen y que estén al acceso de cualquier persona. Lo que pedimos son 350, 400 metros, que se encarguen de mantenerla, y los primeros 5 años, bueno, y el montaje y el transporte y todos los gastos. Y los siguientes 5 años lo que pedimos es que se acuerden de nosotros y que nos den 5.000 eurillos al mes para poder seguir comprando más documentos, no es para gastárnoslos en cervezas. Pero es difícil, es difícil. Entonces, lo que nos gustaría, ahora he empezado mi cruzada con Rodrigo de Bastidas, ese señor está con varios por ahí también, el que está con la cámara se dedica a ir pueblo por pueblo, pequeñito, de 2.000, de 1.200, hace poco me llevó a uno porque le falló un confrén y me dijo, ven, pues yo voy allí. Pueblos con 140 habitantes, a dar conferencias sobre historia. Bueno, pues, no sé, ¿qué hacemos? Yo cuando decidí dedicarme al tema que tenía mis empresas, funcionaba y tal, a mí lo que me movió, bueno, primero es porque creo que mi madre decía un dicho, que el que no es agradecido no es bien nacido, ¿no? Y yo creo que el que no es agradecido, o sea, que España es nuestra madre y hay que ser agradecidos a tu país. Y si puedes devolverle algo de lo que te ha dado, aunque sean calamidades y penalidades, pero hay que hacerlo. Y creo que nos ha hecho mucho daño toda esta leyenda negra y que, perdonen la palabra, que somos una banda de subnormales, que no lo creemos. Pertenecemos a un país con una historia gloriosa. No tiene ningún país del mundo nuestra historia. Un país que lleva funcionando 200 años y tienen películas del oeste que son rollos de cuando invaden y se cargan medio Vietnam. Y están todos orgullosos de ese país. Y nosotros nos dedicamos a discutir uno con otro, que si eres un facha, que si no sé qué, bandas subnormales somos, ¿sabe usted? Pero bueno, nuestro trabajo, de aquí hay 2, somos mucho más, pues vamos como los feriantes, pueblo por pueblo, contando. Yo todo lo que les he contado lo he leído, no tengo ningún problema, cualquiera darles mi correo y yo les digo, no leo. Lo que hablo lo he leído el 80 o 90% en documentos originales de la época y procuro leer otro, porque el que escribió pues una cosa y a ver qué cuenta el otro. Estoy en contacto con historiadores en muchos países hispanos del tema. Nos pasamos información, ¿no? Entonces, les aseguro que lo que les he contado les habrá gustado o no, pero es verdad. ¿Y el archivo de Indias, por ejemplo, no tiene interés en tener... Más, ya, pero el archivo de Indias, comparado con lo nuestro, nos meterán en un rinconcito y nada, y nosotros queremos montar nuestra exposición. Mire, la Armada, en el Museo Naval, lo que usted ve, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el Museo Naval. O sea, la Fundación Salva y la Fundación Blas de Lezo. No tienen sitio para exponer ni la 10ª parte de las piezas que tienen. No tienen sitio. Y luego hay sitios, como en el Viso del Marqués, que había un archivo maravilloso, está cerrado porque no tienen personal, no lo pueden mantener. Bueno, es lo de siempre, cuando se quiere, porque no hay dinero para mantener un archivo con documentos desde la época de Colón, y si hay dinero para hacer una campaña de sí es sí, no es no. Le pongo un ejemplo, con todo mi respeto, el de sí es sí, el de no es no. No lo entiendo. Hay dinero para lo que queremos y para lo que no. No lo sé. Totalmente.
totalmente. ¿Vale? Porque vamos a ver, la leyenda negra. La leyenda negra, hay muchas leyendas negras. Muchísima. Empezando por el obispo de Chiapas, el fray ese de la Brevísima, que fue el mayor enemigo contra España. Sí. De Santo Domingo. Y de ahí copiaron los que tenían envidia. Claro, el Guillermo Dorans y toda esa gente, claro. La envidia que genera a la vez que, además de envidia, tú quisieras ser como ellos. Es como la leyenda negra que tenemos con los americanos. Los americanos son unos votos, pero tú queremos, todos nos quedamos. Claro, tú vas a ser americano, claro, sí. Venimos a eso, lo odio. Luego, hay una cosa fundamental para mí, es los medios de comunicación. ¿Cómo se ha permitido que la leyenda negra predomine más la leyenda británica, que hace lo que han hecho las películas americanas? Sí. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nada, no. Y cuando hacemos películas españolas, les voy a poner un caso, que tenemos un amigo que colaboró, yo ahora estoy, ahí me escribieron, me conectaron conmigo para que sirviera, es un tema que no manejo, no sé por qué, para el CID, la serie del CID, y dije que no podía, y tal, estoy moviendo, me han llamado varias veces para participar, que gente que quiere hacerlo con el dinero, una película, una serie de Blas de Lezo, que en eso estoy intentando, a ver si se consigue dinero para hacerla. Y bueno, y siempre pongo una condición, yo no cobro, pero lo que se cuenta es verdad. A ver, hay que contar un poco de aventura y de cosas, pero no transgiversar lo real, no se puede. En los últimos de Filipinas, que hizo un conocido nuestro amigo Cerezo, yo se lo dije, luego cuando me dice, Óscar, me jodiste, perdón, la película porque la cargasteis. Dije, no, te la cargaste tú por el guión. O sea, el cura era yonki, el otro era o sea, unas burradas cuando ha habido descendientes, o sea, hay descendientes y ha habido gente hasta hace unos años vivos, ¿no? Y me estás contando, entonces la persona que asesoró tiene un pleito porque no, es muy difícil, quiere que le quiten de los títulos que asesoró porque él no contó eso. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer, allí el otro día leí en la prensa de un señor, Javier Bardem, que dice que tiene una licenciatura en Historia y habla de lo que masacramos en América. Yo dudo que esté licenciado en Historia, y si lo está, ese día no fue a clase. Ese día no fue a clase. O sea, no sé, pero si es que, si Dios del Baje le pongo el ejemplo de los indios, usted asómese, vaya a Sudamérica y vea la de indios, y a usted, perdón, como aquí los panchitos, estos bajitos que lo vemos, que son indios, indios como eran hace 200 años, en Nuevo México, en Colombia, en Venezuela. Vaya usted a Texas, a cualquier sitio, a ver cuántos quedan. A ver, si es que estamos hablando de algo que si es que no hace falta más que mirar, ¿me entiende? Leer un poquito. Bueno, y viajar un poco, que nos vendría bien a todos, ¿sabe usted? Pues señores, muchas gracias. No. Muchas gracias.